había la inyección en este luego, Vale, bien, pues entonces lo vamos a retomar justo aquí. Bien. Bueno, durante este tema que vamos a acabar hoy, tema 5, bueno, vamos a ver diferentes técnicas de reparación y refuerzo de estructuras de hormigón armado. Hablamos de reparación cuando aparece un daño y lo queremos eliminar, y hablamos de refuerzo cuando, por ejemplo, si queremos cambiar el uso de un edificio, pues necesitamos previamente reforzar, ¿no? Porque las sobrecargas van a cambiar, las sobrecargas de uso van a cambiar y ha sido calculado y construido para unas determinadas sobrecargas. También se puede necesitar reforzar sin cambio de uso de un edificio, de una estructura. Si por lo que sea se ha ejecutado mal o se ha calculado mal y han empezado a aparecer problemas, fisuraciones, etcétera, etcétera, pues igual también tenemos que reforzar aunque no se haya cambiado de uso por una mala práctica, ¿no? Bien, sea cual sea la razón, pues bueno, aparecen síntomas como los que hemos comentado ya. Por ejemplo, en el caso de las fisuras, la inyección se hace desde la parte inferior hacia la parte superior y se hace de la siguiente manera. Si hacemos una sección transversal justo aquí, cortamos así con este plano, en la fisura, el aspecto inicial de la fisura es este, inicialmente se fresa, como decíamos el otro día, como cuando están realizando un empaste, ¿no? Se abre la boquilla para poder echar aquí la masilla sellante, que es un producto que os explicaba el otro día. Con ello se sella en toda su longitud la fisura por toda la pared. Entonces de esa manera se hace ya un compartimento aquí estanco y ahora puedo meter dentro un tubo, dentro de esto que está viscoso en los primeros momentos, ¿no? Y a través de ese tubo, con una pistola a presión, inyecto ahora sí la formulación epoxi, que es el segundo tipo de material, uno aquí y otro aquí, y va ascendiendo a través de, claro, como no tiene escapatoria, por decirlo así, debido a la masilla siguiente, va ascendiendo, y arriba se suele colocar otro tubito que se llama tubo de purgas, que se utiliza mucho en construcción, para ver que se rebosa y por lo tanto garantizar que has sellado toda la fisura. Lo vas haciendo de arriba abajo y de esa manera inyectas toda la fisura. Bien, hay otras alternativas a la inyección de fisuras con formulaciones epoxi, que son la cicatrización y la pertización. A mí particularmente no me convence ninguna de las dos, me parece mucho más garantista la inyección con formulaciones epoxi. La primera, que existe en un proceso natural, se produce en obra sumergida por la carbonatación en la zona de la fisura que provoca su propio cierre, ¿no? Pero estamos hablando también de muchos días para que se produzca prácticamente un mes y medio para que se produzca, y no hay una garantía total. Luego también se puede hacer de una manera artificial, que es en vez de a través de la acción del agua, que provoca ese carbonato que ha ido precipitando sobre las fisuras y cerrándolo, es mediante la aplicación a presión de unos productos químicos que van en forma aire, en forma gas, que son el fluosilicato de sodio y de potasio. Entonces, a presión se le da en toda esa longitud, y la reacción química entre estos componentes que van en forma de gas con los componentes del cemento también forman unos cristales que sellan la fisura. Pero repito, a modo de teoría me parece bien interesante conocerlo, por si en alguna ocasión tenemos la imposibilidad de utilizar las dos técnicas, pero desde luego bajo mi punto de vista es mejor la opción de formulación epoxi. Bien, si en vez de tener defectos lineales, es decir, fisuras, tenemos ya defectos superficiales o volumétricos, es decir, oquedades, coqueras, entonces las alternativas de ejecución son diferentes. Concretamente, nosotros, si los huecos son pequeños, utilizamos mortero. Si los huecos ya son importantes y afectan a la capacidad estructural de ese pilar o de esa viga, entonces estamos obligados a utilizar el material estructural, que es el hormigón y no el mortero. ¿De acuerdo? El hormigón a aplicar tendrá que tener como mínimo la resistencia característica del hormigón que estaba inicialmente, ¿no? Para no reducirle su capacidad resistente frente a cortante, frente a torsión, frente a flector, frente al estado límite último que haya sido afectado, ¿no? Concretamente, se acepta, como regla de buenas prácticas, utilizar un hormigón de 5 megapascales más que el hormigón inicial. Por ejemplo, si queremos reforzar este forjado y tenía originalmente era un HA25, por ejemplo, es decir, se hizo con un hormigón de resistencia característica 25 megapascales, en el posterior refuerzo tendría que echar un hormigón nuevo de 30 en la zona dañada. Lógicamente es importante las fases iniciales durante la operación de reparación, que consisten en sanear la fisura, todos esos fragmentos de piedrita, cemento que están ahí, quitarlos con aire a presión para que no haya zonas, digamos, que queden
puntos de despegue o de no de conexión con el nuevo hormigón, y la unión entre el hormigón antiguo y el hormigón viejo hay que hacerla a través de una formulación epoxi, que era el producto que os explicaba el otro día para conectar hormigones de diferente edad. ¿Vale? Bien, veamos ahora a continuación las alternativas que tenemos para realizar refuerzos en estructuras dañadas de hormigón. Bien, la primera alternativa para realizar los refuerzos va a ser realizar el refuerzo de una obra de hormigón armado con hormigón armado. ¿Vale? A esa operación en construcción se la llama recrecido. Entonces, cuando estás en el encajo de una obra se habla de recrecer. Hemos recrecido el pilar, hemos recrecido la viga, su canto y tal. Es decir, ¿por qué se dice recrecido? Porque cuando tú refuerzas una estructura con hormigón armado también, las dimensiones de esos elementos estructurales se ven engrandecidas y afectadas de mayor manera que si lo hubiese hecho, por ejemplo, un refuerzo con estructura metálica. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que es lo que se ven en las diferentes características. Por ejemplo, consiguen un efecto de zunchado, es decir, en el caso sobre todo de los pilares, si tú refuerzas un pilar con hormigón armado por fuera, abraza el hormigón nuevo al hormigón del núcleo de una manera colaborante y garantista, es decir, estamos seguros de que podemos contar con la colaboración del núcleo original, de la estructura original. En cambio, si lo abrazáramos con una estructura metálica, a esa estructura original de hormigón armado para reforzarla, no hay tal garantía. Entonces, esa sería una de las ventajas de esta opción. No requiere una mano de obra muy especializada, van a participar los ferrallistas, que son los que manejan la obra, le llaman los ferrallas, ¿no? Los que llevan los que van a colocar la armadura, los encofradores, luego se echa el hormigón, etcétera, etcétera. No requiere una mano de obra tan especializada como otras técnicas, como por ejemplo la de los cables postesados que vamos a ver a continuación. Desgraciadamente, las dos ventajas de reforzar con hormigón armado son las de siempre. Por una parte, que voy a necesitar unas mayores dimensiones para reforzar esa viga o ese pilar de las que necesitaría para reforzar esa viga o pilar si lo hiciese con otras técnicas como perfiles metálicos. Y segunda desventaja importante es que, como siempre, voy a tener que esperar mínimo un mes a que ese hormigón alcance su resistencia, cuando existen otras técnicas que prácticamente las puedes dar al servicio de manera inmediata, por ejemplo la estructura metálica, un refuerzo de estructura metálica de una estructura original de hormigón armado. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo se realiza la actuación en el caso de pilares, y aquí aparecen las 8 fases que se describe la realización. Bueno, el pilar original es el que se encuentra aquí, y su recrecido hace que ocupe estas dimensiones fijas. De tal manera que esta armadura que veis aquí, estos cercos de aquí, y esta armadura longitudinal que veis aquí, de esta sección, de este pilar, son los nuevos. Este es un hormigón nuevo y una nueva armadura. Por eso ya veis que las dimensiones se han visto claramente afectadas para reforzar este pilar. Entonces, lo que se hace es, básicamente, pues colocar los nuevos encofrados. Dentro de él se introduce la nueva armadura a lo largo de toda la vertical del pilar y se va hormigonando tramo a tramo, es decir, no se hormigona de una sola pasada, sino se hormigona hasta una altura, luego se hormigona hasta esta altura y se reserva el hormigonado de los últimos centímetros de conexión con el forjado o la viga superior. Se reserva un poco, no se hormigona directamente, sino que se deja al hormigón del último tramo que retraiga. Yo os he dicho más de una vez que el hormigón tiene una propiedad que se llama retracción hidráulica. Como tiene agua amasado, pierde un poco de volumen. Entonces, durante esas primeras horas, si yo aplicara directamente el último tramo ese de conexión ya con la viga o el forjado superior, lo aplicara directamente, podría ser que me quedase colgando, es decir, que se me separara de esa viga o de ese forjado. Entonces lo que hago es, ese último tramo lo reservo, le dejo 24 horas ahí, retrayendo el último tramo, para luego, cuando eche el hormigón de esos últimos 20 centímetros, garantice que la retracción hidráulica no haga que se me separe el hormigón nuevo del hormigón viejo. ¿Me he explicado? Por eso se hace así. Claro, para conectar este hormigón viejo con este hormigón nuevo, se puede hacer diferentes zonas. Se puede picar para generarle pues una geometría que garantice el engranaje entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo. Y habitualmente la técnica utilizada, más que una unión mecánica, por decirlo así, lo que se hace es pintar, entre comillas, ¿no? Con formulación epoxi las 4 caras de este
pilar original para que quede adherido al nuevo hormigón que voy a echar. Lógicamente, esta formulación tiene que curar, fraguar, como queráis llamar, endurecer, pues posteriormente al echado del hormigón. Porque claro, si yo echo esta pintura epoxi y antes de que, imagínate, me endurece y después echo el hormigón nuevo, no consigo que quede adherido. Entonces, por eso lo que se hace, se describe en las fases que tenéis aquí, es primero se colocan solamente estas dos hojas laterales para pintar rápidamente las 4 paredes laterales del pilar original. Se coloca la armadura, que es una jaula, ¿no?, en toda la vertical, y se colocan solamente las 2 paredes laterales del encofrado para pintar, y a continuación ya pones las otras 2 y echas con el tubo 3000 hormigón, ¿vale? Para reducir el tiempo en el cual esa pintura va a estar fraguando, porque si no, si se me seca antes que eche el nuevo hormigón, ya no me pega. Si te seca el pegamento antes de que tal, ya no te pega. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tenéis descrita la actuación, y aquí es lo que os decía, los últimos 10 centímetros se deja que retraiga un poco la última amasada de hormigón, y si yo la echara directamente me va a retraer luego, igual se me queda corto. Entonces, para conseguir una buena conexión, un buen encastre con el elemento estructural superior, que puede ser una viga forjado, pues se hace la fase número 7. Como siempre, todo hormigón que eches aquí debe ser vibrocompactado con el vibrocompactador para conseguir una buena compactación de ese hormigón realizado. Y esa sería más o menos la actuación y las fases en las que estaría. Bien, puede ser en algunas ocasiones, como la que se ve aquí, pues por ejemplo, estos son los efectos que podría provocar un impacto sobre un pilar, ha quedado dañado, y si los daños son considerables, pues afectan a la resistencia, pues entonces una posible alternativa sería colocar, ¿veis? Aquí ya no se va a ver, como esto es una reparación de un daño y no es un refuerzo de todo el pilar, podríamos actuar de la siguiente manera, con un menor crecimiento dimensional del pilar. Consistiría en colocar unas barras longitudinales, 4, una en cada esquina del pilar, que unidas a través de unas horquillas metálicas por puntos de soldadura aquí, aquí y aquí, quedan unidas a la armadura original del pilar. Lógicamente, para hacer eso primero tienes que descargar el hormigón de recubrimiento, ¿no? Con un martillo martelina vas descargando el hormigón de recubrimiento en sus 4 esquinas para descubrir la nueva armadura. Y ahora esa nueva armadura la conectas con una armadura que va por fuera a través de unas horquillas metálicas en la vertical. Luego, lógicamente, colocas el encofrado, hormigonas, vibrocompactas, y ya tendrías reparado ese pilar afectado por un impacto. Repito, aquí es un daño local, y en cambio en el anterior estamos reforzando todo un pilar, por ejemplo, con cambio de uso de esa estructura. Bien, vale. Hemos visto, bueno, diferentes opciones de reforzar pilares de hormigón armado con recrecidos de hormigón armado. Veis que, por ejemplo, el último recrecido pues era ligeramente más pequeño. Ahora vamos a ver qué alternativas tenemos, en vez de para pilares, para vigas, ¿no? ¿Qué técnicas podemos utilizar para reforzar una viga mediante la técnica del recrecido con hormigón armado? Bien, en este caso va a depender de ese refuerzo, para qué lo voy a realizar, ¿no? Si realizo ese refuerzo para reforzar a flexión, y esto ya lo sabéis, ¿cuál es la armadura de una viga de hormigón armado destinada a soportar o absorber el esfuerzo de flexión? La inferior. Si el momento es positivo, estas barras de aquí, ¿no? Esta sería la sección original de la viga y esta va a ser ya el recrecido, ¿no? Estas 3, ¿no? Si el momento es positivo, si el momento es negativo, sería al revés. Como aquí tiene 3 redondos y aquí 2, sobreentiendo que el momento es positivo. Entonces, esta armadura, la armadura longitudinal inferior. ¿Cuál es la armadura dentro de una viga destinada a soportar el esfuerzo cortante? Esto también lo hemos visto ya. Hemos visto como una armadura. La armadura transversal, los cercos, ¿no? Estos de aquí, ¿no? Cuando tú calculas y dimensionas el estado límite último de cortante de una viga, bien sea por el código americano, por el eurocódigo, bien sea por el código estructural español, ¿no? Siempre el tratamiento es el mismo. Comparas el cortante que aparece aquí, que te lo da, por ejemplo, CIPE, que da el cortante para todas las secciones de toda la estructura, por lo tanto también para esta viga, y ese cortante de cálculo llamado VT lo comparas con el cortante resistente. ¿Vale? Comparas
la acción con la resistencia. Las comprobaciones en hormigón estructural se hacen sección a sección, ¿vale? Entonces, de hecho, con vosotros me parece que hemos visto, dos vídeos, ¿no? Me parece que hemos visto el vídeo en el cual se veía cómo se formaban las barras de acero corrugado en la planta industrial, etcétera, etcétera, y los ensayos que se realizaban, y luego el vídeo de los ensayos de flexión, ¿verdad? Bien, entonces nos falta un tercer vídeo que veremos el viernes, que es el de cortante, en el cual vais a ver cómo se ensaya una viga cortante. Lógicamente, en un proyecto tú, en un edificio no necesitas realizar ese ensayo, tú aplicas las fórmulas del código y ya está, pero esas fórmulas del código para el estado límite último de cortante han sido derivadas de ensayos previos, lógicamente, que han debido hacer. Yo, como no estoy en el sector, digamos, sino que estoy en el sector de la investigación, no estoy en el sector productivo, sino de la investigación, yo sí que hago ensayos sobre vigas con mi grupo de investigación, os puedo enseñar fotografías, pero en la realidad, en la práctica de la construcción, no lo haces, no lo necesitas hacer. Aplicas las fórmulas del código y así garantizas que se cumplen todos los estados límites últimos y de servicio. Pero lógicamente esas fórmulas proceden de expresiones analíticas y de experimentación que se ha realizado con anterioridad en laboratorios Intemac, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, por eso es importante la visualización de ese vídeo, que será el último ya que vamos a ver. Entonces, ahí veréis un poco las fórmulas de cálculo para esta armadura de cortante. Pero bueno, ya os he dicho, y sabéis, que la parte de la armadura destinada a colaborar con el hormigón en masa en la absorción del esfuerzo cortante es la armadura transversal. Es decir, esta de aquí. Entonces, si el VD que te da CIPE es muy grande, cuando hagas el cálculo, yo esta asignatura de terreno 2 la daba anteriormente, la daba en San Sebastián, ¿no? Asignatura, a mí me gustaba más porque tengo una mentalidad muy cuadriculada, me gustan más los cálculos que la parte descriptiva de esta asignatura. Pero bueno, al final te toca el encargo que te toca y ya está. La ventaja que tengo es que sé de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, los cercos te salen, si el VD, el cortante que te da CIPE, es más grande, los cercos te salen más cerquita. Si el VD es más pequeño, pues los cercos los tiene más distanciados para un mismo diámetro de cerco. Y si cualquier persona tiene curiosidad de cómo se hace ese cálculo, también yo me hago hacerlo, no aquí porque no tengo tiempo dentro de esta asignatura, pero sí en el despacho, en la tutoría, ¿de acuerdo? Se utiliza, al menos el Código Estructural Español, el método de vigas y tirantes para hacer el diseño frente al estado límite último de cortante. Bueno, entonces, a lo que voy, lo que sí que quiero que sepáis es que esta es la armadura destinada a absorber el cortante, y esta para flector positivo y esta para flector negativo. Dicho eso, si yo tengo que reforzar una viga porque necesito que tenga más capacidad resistente a flexión, es decir, porque no es capaz, han aparecido fisuras de flexión, o he recalculado para una nueva sobrecarga de uso porque le cambio el uso del edificio y necesito tener más resistencia a flexión de la que tiene originalmente esa estructura antes de que le cambie el uso, es una posibilidad que tengo, si lo hago con hormigón armado, es realizar un recrecido, ¿vale? Entonces, esta es la nueva armadura longitudinal, ¿vale? Y luego, realizando unos taladros, meto unos nuevos cercos, para que esa armadura longitudinal pues quede anclada a la viga original, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, pues bueno, queda reforzada flexión, porque ahora tengo mayor resistencia a flexión. Yo, en el grupo de castellano aquí en la pizarra, hace 1 o 2 semanas dibujé y expliqué el estado límite último de flexión, ¿lo recordáis? Que aparecía el brazo mecánico Z. Entonces, estaba claro que la resistencia a flexión venía condicionada por la A sub S, que es de steel, ¿no? Área del acero, A sub S, por el brazo mecánico, que es, bueno, el brazo mecánico es 0,9 veces el canto útil, y el canto útil es esta distancia desde aquí hasta aquí arriba, es decir, la conozco de antemano. Entonces, como conozco cuál es su resistencia a flexión, pues yo ahora puedo obtener una resistencia a flexión mayor. ¿Por qué? Porque ahora tengo más A sub S y tengo también más Z, tengo más brazo mecánico, porque el centro de gravedad de las armaduras no va a estar aquí, va a estar justo en medio por haber 3 y 3, si hubiese 3 y 2, pues estaría un poco más desplazado hacia arriba. Si la armadura es la nueva, justo en medio. De aquí a aquí es el brazo mecánico. He incrementado el brazo mecánico con respecto a la situación anterior y encima tengo más acero, el doble. Entonces está claro que tengo más cantidad de resistencia a flexión. ¿Vale? ¿Se entiende? Lo importante aquí es, ya te digo, es perforar aquí unos taladros para hacer pasar estos cercos que hagan colgar a nuestra nueva armadura, y luego que exista, porque estos taladros en los cuales vas a hacer pasar aquí estos estribos en forma de V, que luego los cierras en sus patas así, en el extremo, aquí tienes que descarnar también arriba, claro. Tienes que picar aquí, no en todo el canto, sino solo aquí arriba. Tú perforas, descargas aquí, solamente en la posición de los cercos, solamente ahí. Entonces, estas patas las doblas, ¡pum! Y luego echas mortero, no hormigón, mortero para cerrar, para darle recubrimiento, ¿no? Entonces, esto sí es hormigón, esto es recrecido, estructura. Esto
un tapado se puede hacer con mortero, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero decir es, vas incluyendo esos cercos para colgar la nueva armadura longitudinal. Ha crecido un pequeño valor, ya digo que el recrecido tiene esa desventaja, que las dimensiones se ven más afectadas que con otras alternativas, y aquí veis un poco lo que os comentaba antes, ¿no? El centro de gravedad de las compresiones por el centro de gravedad de las tracciones es el brazo mecánico, 0,9 veces el canto útil, ¿eh? Y la armadura en este caso va a ser la suma de la armadura azul y de la armadura roja. Y bueno, esa es la expresión. La expresión para cálculo de estado límite última función es muy sencilla, ¿eh? Por eso, como es la más sencilla, pues la he explicado en la pizarra. La de cortante, como está inspirada en el método de vidas y tirantes, Strath and Tide, ¿no? Que dicen los anglosajones, no es complicada, pero me requiere un poco más de esfuerzo, ¿no? ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo? El refuerzo a flexión, ¿vale? Es la conexión entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo se consigue no solamente a través de estos cercos, sino que también en la superficie, en la interfaz, en la intercara entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo, ahí se puede picar un poquito para darle esa geometría rugosa para que engrane bien con el hormigón nuevo, y además, por supuesto, la conexión entre dos hormigones de diferente edad la vamos a hacer con una formulación epoxis. ¿Vale? Y es más o menos la técnica y qué es lo que hacemos. Os he explicado pues, cuestiones de cómo se calcula, que veis que es muy sencillo con las fórmulas de ecuación, y también de cómo se ejecuta, ¿no? Bien, fijaos, en esta alternativa de aquí hemos mejorado la resistencia a flexión sin variar las dimensiones de la viga. Y es una técnica además, pues en este sentido, más sencilla, ¿no? Tengo que picar hasta encontrar las armaduras, pero bueno, es verdad que esta operación la tengo que hacer en toda la longitud de la viga, ¿no? ¿Veis? Como estoy rellenando, aquí he hecho mortero, eso no sería hormigón, ¿no? Y de esta manera, ¿por qué estoy incrementando la resistencia a flexión de la viga? Porque la resistencia a flexión de la viga es brazo mecánico por armadura de acero. En este caso, el brazo mecánico es el mismo que el de la viga original, pero su armadura no. A su vez por Z, ¿no? Entonces, Z no varía, pero a su vez sí, entonces se incrementa la resistencia a flexión, ¿vale? Tienen otras patentes, otras alternativas para hacerlo, ¿vale? Pero igual el problema que tengo es que necesito reforzar a cortante y no a flexión. Puede suceder, o las dos, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué situación me puede conducir a que tenga que reforzar a cortante? Pues dos. Una, que vea una fisura a 45 grados y entonces tenga que desalojar, apuntalar, y reforzar de la manera que vamos a ver ahora. U otra opción, que es que, aunque no haya producido ninguna fisuración, yo voy a cambiar el uso del edificio, he recalculado el edificio para esas nuevas sobrecargas de uso y hostias, ahora resulta que no cumplo el estado límite último de cortante. Sí los demás, pero tengo, el CIPE me dice, cuidado, esta viga, no se cumple el estado límite último cortante en el estado que os aparece en vuestros trabajos de fin de grado, ¿no? Bueno, pues tengo que reforzar a cortante. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues, si utilizo la técnica de hormigón armado, pues lo que hago es, ya os he dicho, colocar los cercos en la zona que hay mayor cortante más cerca. Entonces se pica, se coloca un nuevo cerco y se tapa con mortero. Bien. También se puede hacer un refuerzo de estructura original de hormigón armado, pero con perfiles metálicos. En este sentido, la ventaja fundamental que siempre ofrece la estructura metálica frente a la estructura de hormigón armado, también en un refuerzo, es su rapidez, tanto de ejecución como también de que no tenemos que esperar los famosos 28 días para que el hormigón endurezca, sino que directamente adquieren la carga. Pero como inconvenientes, no se cuenta en su cálculo con la colaboración del núcleo, ¿vale? Es poco fiable la colaboración del pilar original de hormigón armado con la estructura metálica que lo envuelve. De hecho, en los cálculos de este tipo de refuerzos no se cuenta con la colaboración del núcleo. O sea, se coloca el perfil necesario para absorber toda la carga. Bien, debido a esa delicada unión pilar. ¿Cómo se procede? Pues bueno, aquí veis ya es una técnica que se utiliza con cierta frecuencia y yo he hablado con algunos técnicos que la han aplicado y no les convence del todo. Iñaki Marcos, por ejemplo, el refuerzo general con perfiles metálicos por el no contar con la colaboración de la resistencia inicial del pilar. Bueno, veis, hay una zona que se llama base, otra zona que se llama capitel. En las cuatro esquinas del pilar se colocan 4 angulares, es decir, 4 perfiles en forma de L, y luego quedan unidos cerrando la jaula con unos elementos metálicos en forma de placa que se llaman presillas.
Esas presillas se pueden colocar directamente aquí y con 2 puntos de soldadura en cada lado, soldarlas a los angulares, o se pueden colocar también en caliente y soldarlas. Al estar en caliente, cuando enfrían, ¡pum!, zunchan más todavía el pilar. Bien, las esquinas se pueden un poco picar también para facilitar la colocación del perfil, y lógicamente esta estructura metálica exterior, esta jaula metálica exterior, está unida al pilar inicial de hormigón armado con el producto epóxi, concretamente con masilla epoxi, por ser unión acero hormigón, como decía el otro día. Bien, uno de los inconvenientes del refuerzo de pilares de hormigón armado con metálica es el problema que surge justo al conectar ese pilar con el forjado, con la entreplanta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, al final la estructura metálica que está reforzando ese pilar, mirad, esto es la explicación de lo que acabo de decir. Este es el perfil original que está recibiendo un axil. Cuando vamos a incrementar la carga de uso, la sobrecarga de uso, vamos a tener n más un delta de n, más un incremento de carga, ¿vale? Entonces, cuando yo incremente la carga después de haber reforzado, una porción, o sea, la carga n inicial la estaba soportando el pilar, y ahora una porción, un alfa, ¿no? Imagínate, pues un 30%, ¿no?, de ese incremento de carga lo absorbe la estructura original, y el otro, el 70%, lo absorbería la estructura metálica, ¿no? Esa sería una situación en un momento inicial, considerando que contamos con la colaboración del pilar original de hormigón armado. Bien, pero si esa zona, digamos, del pilar, ¿no?, el pilar, el núcleo, solamente era capaz de resistir esa n, quizás esa alfa más delta n, lógicamente con un coeficiente de seguridad, porque somos bastante garantistas, si a pesar de con el coeficiente de seguridad estamos superando la carga que va a recibir, rompe. Y se rompe, ¿cuál es su capacidad de transmisión de fuerza? 0, como estuviese separado, ¿no? Entonces, automáticamente en ese momento, toda la carga pasaría a ser soportada por la estructura metálica. Por ello os he dicho que cuando uno calcula, esta figura es una figura que utiliza en el cálculo, los radios de giro, las inercias de cada uno de ellos y tal, ¿no? Cuando uno está calculando, considera que todo el esfuerzo lo va a soportar solamente la parte exterior. Por eso os he dicho, a pesar de que no provoca un incremento importante de sus dimensiones, es una ventaja, pero es una desventaja por el hecho de no aprovechar la resistencia de los materiales de núcleo, por la explicación que acabo de dar ahora, ¿se entiende? Y una de las desventajas que ofrece también el refuerzo por estructura metálica de pilares es que se interrumpe la armadura longitudinal de los pilares justo en los forjados, ¿no? Si os habéis fijado, cuando veíamos los detalles constructivos en hormigón armado, la armadura longitudinal de los pilares tenía continuidad en toda la vertical del edificio. No es que existiese una barra de acero corrugado que fuese desde la planta 0 hasta la 11, evidentemente no, pero había solape entre las armaduras. Si os fijáis, lo podéis ver porque lo hemos estudiado ya. Había solapes entre las armaduras de un pilar de una planta y otra. ¿Eso qué es lo que significa? Pues que tengo continuidad en la armadura vertical. Claro, esta jaula que he puesto no la tiene. No la tiene porque se interrumpe justo ahí, punto, en esa superficie, en ese parámetro. Y por arriba lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú no le das continuidad a la armadura? Pues que se provocan cargas concentradas ahí, en el forjado, ¿no? Entonces, y las cargas concentradas son siempre sinónimos en la estructura de problemas. Puede aparecer un problema de punzonamiento, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, el forjado lleva siempre, no lo podemos ver porque están las baldosas estas tan bonitas de tipo granito, ¿no?, pulidas y tal, pero si nosotros picamos y quitamos las baldosas, lógicamente debajo de las baldosas está el mortero que las une a la estructura, pero debajo, lo que habría debajo es un mallazo en las dos dimensiones que está justo colocado en la cara superior del forjado, que se llama el mallazo de la armadura de reparto. Se llama armadura de reparto porque su objetivo es que cargas puntuales que pueden estar aplicadas sobre ellas, mucho peso en poca distancia, ¿no?, se repartan al forjado, para que no soporte el forjado una carga puntual. O sea, las cargas puntuales, la idea que hay que tener sobre ellas es que son problemáticas, ¿eh? Entonces, para eso está la armadura de reparto, para convertir esa carga puntual en carga superficialmente repartida en el forjado externo. Ya cogemos, picamos y miramos dónde está la armadura abajo. Mejor lo hacemos con los planos porque si no nos matan, ¿no? Bien, lo que quiero decir, explica por una parte la conveniencia de no tener cargas puntuales y por otra parte la imposibilidad mediante esta técnica, en principio, de dar continuidad a la armadura vertical, que sí sucedía en la estructura que está debajo del hormigón armado, ¿no?, con los solapes entre los pilares, ¿no?
en las armaduras de los pilares de diferentes plantas. Pues, ¿qué es lo que puedo hacer para compensar esa situación? ¿Qué es lo que debo hacer para compensar esa situación? Pues hay dos alternativas. Es, lógicamente, tengo que perforar el forjado en sus zonas menos sensibles. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, este es un forjado, lo vamos a estudiar, los forjados los vamos a estudiar. Forman parte del continuo de la asignatura. Hay un tipo de forjado que se llama de vigueta bovedilla. Aquí lo estamos viendo desde arriba. Es un forjado que en sección transversal tiene esta forma. Viguetas así, y luego bovedillas. Esta es, si yo cojo y corto, este forjado no es de vigueta bovedilla, este es un forjado prefabricado, tipo preloso. Entonces, pero bueno, si fuese de vigueta bovedilla y yo lo cortara con una corona de diamante, para ver su sección transversal vería esto. Si fuese de vigueta bovedilla, este no lo es. Muchas de las edificaciones, sobre todo un poco más antiguas, llevan este tipo de forjado. Y no tan antiguos, no. Pasa que ahora se está llevando el forjado tipo losa. Ahora se está utilizando más el forjado tipo losa. Con sus armaduras, con armadura de reparto, os he dicho, armadura de negativos, allá donde tenga momentos negativos y tal. Pero bueno, esta sería la sección. Vigueta o bovedilla. Son elementos prefabricados, las viguetas y las bovedillas. Lo que se hace en obra es hormigonar el espacio que queda entre ellos. Entonces, claro, no voy a picar la vigueta. Si quiero pasar esas dos, lo puedo hacer con dos perfiles metálicos que están soldados a la estructura metálica de arriba y a la de abajo, o lo puedo hacer con 4 cuadradillos en 4 esquinas, perforando y haciéndolos pasar y soldando a la estructura metálica y a la de abajo. Eso es lo que aparece representado en esas dos figuras de ahí. Esta sería la de cuadradillos y esta sería la de estas dos placas metálicas que en este caso están en estos dos laterales de ahí. Están perforando las bovedillas. ¿Vale? Elijo la zona menos comprometida estructuralmente, porque realmente los elementos estructurales de este forjado unidireccional tipo violeta o bovedilla son las violetas. Las bovedillas son elementos de colaboran, ¿no? Pero son elementos de aligeramiento. Entonces, por ahí prefiero, si tengo que romper, prefiero romper por ahí, no por la derecha. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estas son las únicas técnicas posibles de refuerzo de estructuras de hormigón armado? No. Hemos visto recrecidos de hormigón armado, refuerzo con estructura metálica. Bueno, también se puede reforzar mediante cables, es decir, mediante la técnica del postesado. ¿Vale? Bien, yo esta técnica realmente diría es la que menos voy a utilizar en la industria, ¿no? En la práctica real, ¿no? Probablemente por la gran especialización que se requiere de los técnicos que la van a realizar. El aspecto que tiene, aquí aparece representado pues, en algunas figuras, pero prefiero enseñarlo a través de una fotografía. Mira, estos son. El año pasado la asignatura la dio Iñaki Marcos. Y adjunto, me pasó estas transparencias antes de empezar el curso, con las cuales, sobre todo con sus fotografías, complementaré nuestro conjunto. ¿Veis? Aquí veis un ejemplo de una mala microcompactación, son propiedades y buqueras. Aquí se ve, por ejemplo, una fotografía de lo que acabo de decir, ¿no? ¿Veis? La nueva armadura para realizar este recrecido. Porque según yo, esa wea no se llama guadilla. Tiene otro nombre esa wea. No me acuerdo. No he encontrado. Busca en Google.
no son fotografías de Iñaki, son fotografías de un libro de patología que escaneé en su momento, y aquí se ve, por ejemplo, un refuerzo de una viga mediante cables postpesados, y encima está reforzado. ¿Qué tal se ve? ¿Se aprecia la figura? ¿Se entiende dónde está sacada la fotografía? Es una fotografía sacada así, de una viga, como lo que puede ser la distancia de las venas, ¿no? Es decir, esta es la viga, esta es la cara inferior de la viga, la cara lateral. Aquí se alcanza a ver un poco al operario y se ven aquí un montón de cables, este de aquí y este de aquí, ¿vale? ¿Veis más o menos bien la figura? En la pantalla se ve mejor que ayer, o sea, en la pantalla del ordenador se ve mejor que en la pantalla de proyección. La siguiente, por ejemplo, a ver. Esta se ve incluso peor todavía. Pues son las fotografías de las series. Como veis, es el equipo de ultrasonidos, que os lo expliqué, el martillo de Smith o el esclerómetro, que os lo expliqué también. Pruebas de cargas con camiones, ¿lo veis? Prueba de carga con piscinas de agua, solidificación. Aquí se vuelve a ver en esa estructura, esas fotografías se ven mejores. Es que veis aquí con sacos de arena y piscinas combinadas para cambiar la sobrecarga de uso. Cuando se hace un refuerzo, hemos de realizar una prueba de carga para verificar que está funcionando, ¿no? Bien, entonces, aquí, vistas así, esa viga, ¿no?, que os he comentado en la parte superior de la fotografía, mi pregunta es, ¿cómo creéis que está reforzada? ¿Flexión o cortante? Según lo que hemos estado explicando. Es un refuerzo por cables, exactamente lo que estamos ahora teniendo en la teoría, ¿no? Una actuación real, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esa viga? ¿Veis la viga? ¿La veis en la pantalla? No, es esta de aquí. Esta es su cara inferior, esta es su cara lateral. ¿La ves ahora? ¿Cómo está reforzada? ¿Flexión o cortante? Flexión. Ya respondo, a ver. A flexión. ¿Por qué dices que es a flexión? Tiene un cacharro que lo coge por abajo y lo tensa con los cables, pero luego también se ven como transversales por debajo que igual también es cortante. Las dos. Está reforzado a cortante mediante estos estribos de aquí y reforzado a flexión a través de este cable de aquí. En este caso, en los refuerzos por cables, el cable sigue la forma del diagrama de momento. Allá donde hay atracción baja, si cambia el momento a negativo, pues sube. Por eso tiene esa forma. Entonces, y esta rueda que está aquí es simplemente un elemento que se coloca para canalizar ese cable con esa forma que acompaña al diagrama de momentos. Entonces, en ese caso está reforzado a los dos. Digo, porque bueno, aquí vemos las figuras y digo, hostia, son figuras, ¿no? Entonces hay una fotografía para que vean su realización real, ¿no? Entonces, esta técnica, repito, no está tan empleada, sobre todo porque requiere gran especialización por parte de los trabajadores, ¿no? Pero tiene ventajas, claro. Tiene ventajas. Una muy importante, que es una cosa que no tienen las técnicas anteriores, es que permite recuperar deformaciones. Es decir, yo tensando esos cables puedo hacer, si tengo mucha flecha, puedo levantar la viga y reducir la flecha. Eso con las técnicas anteriores, por ejemplo, del perfil metálico lo podía hacer, y con la de recrecido hormigón sobre la viga lo podía hacer, lógicamente no. No necesitas descargar los elementos, ¿vale? No necesitas quitar la sobrecarga, ¿no? Puedes, con el filo sobrecargado puedes actuar sobre él. Pero como desventaja, durante la operación de tesado estás aplicando esfuerzos horizontales, ¿no?, sobre los elementos originales que han de ser considerados para no dañarlos, ¿no? Y eso no pasaba con las técnicas anteriores. Si yo coloco debajo de una viga de hormigón armado, un recrecido de hormigón armado, no le estoy ocasionando ningún esfuerzo. Esas son las ventajas y los inconvenientes de esta actuación.
como repito, es la menos, de las opciones que he visto, es la menos utilizada. Bueno, entonces, se puede hacer o mediante cables o mediante tirantes, ¿no? Son una especie de barras que están roscadas en los extremos, y entonces si yo quiero cerrar esta fisura, pues perforo aquí, paso la barra tipo divida, recojo aquí, aprieto en el otro extremo y si voy apretando y voy roscando, pues voy cerrando la fisura. Esa es una alternativa. Otra alternativa es con un cable propiamente dicho, que va a seguir la forma del diagrama de momentos. Como aquí tengo un momento negativo y en la zona central del vano tengo un momento positivo, quiero colocar aquí no se ve, es un dibujo, un esquema, ¿no? Pero aquí una rueda como la que has visto en la fotografía que te he enseñado que canalice el cable de postesado de un lado. Entonces, por un lado tengo un anclaje sujeto, por el otro lado tiro con el gato hidráulico, se me alarga el cable, lo corto con unas tijeras, coloco la placa de anclaje y queda ejecutado. Es lo mismo que un postesado. Hay postesados, en los puentes muchas veces los postesados se hacen no como refuerzo, sino como parte del armado de un puente, ¿no? Colocamos la armadura pasiva, que es la que no tensamos, y luego la armadura activa, que son los cables que tensamos, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo un potesado no en fase de construcción nueva, sino en fase de reparación. Queda muy antiestético, como habéis visto antes, se ven los cables por fuera, se podrían tapar con algún tipo de placa de yeso, etcétera, etcétera, pero tiene esa desventaja. Y es más fácil reforzar en este caso a cortante, con esos cables que veis pasando en forma de U por las dos caras laterales del forjado, que a flexión, que necesitamos disponer de esas ruedas, ¿no? Para canalizar la dirección del cable de postesado. Bueno, ahí veis otra vez la imagen de ese dispositivo de una manera más sencilla y cómo el cable tiene que acompañar a la forma del diagrama de momentos, ¿no? La zona que el momento cambia negativos en los apoyos, como tantas veces os he dicho, tiene que pasar por aquí. Bien, vamos a ver ya pues, bueno, las últimas posibilidades que tenemos, ¿no? Este es el refuerzo con banda metálica. A mí Iñaki me dijo que en algunas actuaciones que han hecho, días después de pegar la banda metálica con esa masilla epoxi, se encontraron la banda metálica en el suelo. O sea, que la experiencia también dicta que hay que hacerlo con cierta precaución. Entonces, pues bueno, por eso ellos han optado en las operaciones que han hecho con otras alternativas, ¿no? Con recrecidos, etc. Bueno, como posibilidad existe, sobre todo si la ejecutamos bien, garantizamos el buen curado de la resina. Claro, si tú pegas la banda después de que hayas secado, que haya curado, se te cae, ¿no? Pues cuidado en ese sentido, ¿no? En este caso, la banda lógicamente está colocada para reforzar a flexión esa liga. Cuando queremos reforzar con bandas metálicas a cortante, pues entonces hemos de colocarlas así, en la pared lateral, ¿lo veis? Esa banda metálica la podemos unir de manera química o mecánica a la pared original del hormigón. Química a través de masilla epoxi, mecánica a través de tacos, de perforaciones, metes ahí unos tornillos a ambos lados, bla, 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 y refuerzas o bien a cortante o bien a flexión. Bien, tanto si está reforzada a cortante como si está... Mira, por ejemplo, aquí se ve en el caso de un refuerzo a flexión. Este es un refuerzo a flexión de esta viga de aquí, en la zona central, claro, en la zona de momentos positivos. Mi pregunta es, esta es una pregunta con la cual voy a acabar ya este tema, ¿no? Mi pregunta es, este elemento de aquí, que aparece aquí en esta vista lateral y que tiene una forma de L, este perfil de aquí, exactamente qué es lo que está haciendo. A ver qué pasa. Ya con esa pregunta finalizamos. Si no tenéis ninguna pregunta. Vale, este elemento de aquí, esto de aquí, que hay uno aquí y hay otro igual al otro lado, ¿vale? Que tiene una forma de sección así, forma de... Se unida con la correspondiente formulación de Posi, porque es un movimiento metálico, similar a la misma. ¿Qué sentido? ¿Qué es? Sujetarlo la expuesta abajo. Bien, pero podría estar sujeto sin él, ¿no? Con la formulación de Posi. Con una masilla epoxi. Con la masilla epoxi, un pegamento en toda la longitud de la banda. No se caería. ¿Qué sentido tiene? No hay un cambio de según el momento ahí. Sí, a partir de aquí, si tuviésemos un momento negativo que no fuese capaz de resistir la estructura original, tendría que colocar arriba la banda. Pero en este caso, aparentemente no. Aparentemente, solamente he tenido problemas en el excesivo momento positivo en la zona central. Y
y la estructura original, la sección original aquí, es capaz de recibir negativo, por eso no la he reforzado. Entonces, esto de aquí, ¿para qué está? Para el cortante. Para el cortante, tiene forma similar, tiene forma a la armadura de cortante. Pero no es exactamente para el cortante. Si establecéis una comparación, una analogía con la armadura de hormigón armado, podéis encontrar la respuesta. Claro, estamos dando pistas, ¿no? Otro paso más, otra pista más. ¿Qué sucede en los extremos de las barras de acero corrugado? Esta pista es definitiva. Eso yo. Que está atractiva, no se puede mover. Puedo mover. ¿Qué hago? La mitad. Anclarlo. Anclar. Toda barra de acero corrugado tiene que estar anclada en su extremo. Hay veces que ese anclaje, ¿por qué? Porque si yo te lanzo hacia una barra, ¡pam!, tú la coges desde el extremo. Si yo tiro y tú la coges, evidentemente estamos traccionando la barra. Pero si tú no la coges desde tu extremo y yo tiro del mío, me la llevo, no la tracciono. Tiene que estar anclada, sujeta, encastrada dentro del hormigón en sus dos extremos. Claro, ese anclaje es muy evidente cuando el anclaje se empatilla. Es muy evidente. Pero a veces dices, oye, hay barras que no están ancladas. No, todas las barras de una estructura están ancladas. Lo que pasa es que a veces están ancladas en prolongación recta. Es decir, creo que esto lo expliqué, ¿no? Hice cómo era más o menos el armado de una viga en 2 escalones, con el diagrama de momentos en la pizarra. Lo hice aquí o lo vuelvo a buscar. ¿Conviene que lo repita o lo recordáis? Lo repetimos. Si tú, imagínate que quieres armar una viga de hormigón armado que está bien apoyada, ¿no? Por explicar el caso más sencillo. La forma del diagrama, si tienes una carga distribuida, el diagrama de momentos va a tener esta forma. Son momentos positivos. Os he explicado antes, esto sí que lo expliqué en este grupo, lo recuerdo aquí en esta pizarra de aquí, cómo se calculaba el estado límite último de flexión. ¿Lo recordáis? Básicamente el momento flector resistido era igual, tensión por fuerza, ¿no? ¿Cuál va a ser la fuerza? La resistencia del hormigón, FD, ¿no? ¿Y cuál va a ser el área? Pues el número de redondos, o sea, el área de acero, ¿no?, que va a ser a su vez el número de redondos por el área de cada uno de ellos, pi diámetro cuadrado partido por 4, el área por la tensión del acero. Pero ¿qué valor le vamos a dar a sigma S en el estado límite último? Pues la máxima que es capaz de resistir, FCD. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto sería fuerza, momentos fuerza por distancia. La distancia era el brazo mecánico. En flexión se suele considerar 0,9 veces el canto útil, siendo el canto útil esta distancia de D. El 90% de D es el brazo mecánico. Entonces, esto de 0,9 también se puede demostrar, se demuestra en Tecnodoro. Entonces, momentos fuerza por distancia. Este es el par que puedo resistir con este material y con esta cantidad de acero, con este área y con esta resistencia. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende esta expresión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Responderá, hostias. Un poco más de mala hostia, joder. Sí, sí. Un poco más de mala hostia que tener en la vida, ¿no? Un poquito, ¿no? De sangre, que nos pinchen y que salga sangre, joder, no horchata, hostia. ¿No? Un poco de mala hostia, si vas a estar trabajando en una obra, por ejemplo, ¿no? Un poquito hay que tener. Un poquito de arranque, joder. ¿No? Venga, joder. Si no arranco no consigo nada, ¿no? Entonces, yo no sé ni lo que preguntaba. ¿Qué preguntaba? Que si se entendía. ¿Se entiende esta expresión? Sí. Vale. Bien, entonces, en esto está basado el cálculo de esta armadurita de aquí. Este M, lógicamente, lo sacas de haber resuelto la estructura por teoría de estructuras o por CIPE. ¿Cuál preferís de las dos? Está basado en teoría de estructuras.
Entonces, lo que quiero decir, la clave para saber dimensionar esto, para un determinado diámetro, cuál es el n, ¿no? Una ecuación, una incógnita, que sería n, porque los demás términos son conocidos. La clave es, oye, ¿qué momento le meto para saber cuántas barras tengo que meter para aguantar ese momento? ¿Qué momento le meto? ¿Qué flector le meto? Es que, para armar toda la vía, cojo este, ¿no? Entonces dije, una alternativa es, vale, coges el máximo, ya, estaría sobredimensionado. Yo puedo armar a 2 escalones y decir, bueno, o en 3 también. Si lo hago en 2, voy a utilizar este momento de aquí, en esta fórmula, para calcular los redondos en esta zona de aquí. ¿Vale? Y aquí puedo tener, por ejemplo, imagínate 2 barras. Y voy a utilizar este otro momento de aquí para calcular, desde la más desfavorable en este extremo y en este extremo aquí, para que sería el MD1 y el MD2. Con el MD2 calcularía N2, con el MD1 N1. Y aquí imagínate que necesitas pues, otras 2 barritas más. Y entonces tendría estas 4 barras, podrían estar aquí, ¿eh? Lo que pasa, a la misma altura, Lo que pasa es que 2 de estas las pongo de diferente color, estas rayadas y estas en blanco, porque estas 2 solamente están en la zona central y estas otras 2 están a lo largo de toda la vida. Esto es lo que quiere decir con un dimensionamiento escalonado a flexión numérica. ¿Vale? Entonces, atención, anclaje. En los extremos estas barritas sí van a aparecer así, van a aparecer ancladas. Estas de aquí, el anclaje que suele hacer es el siguiente. Estas barras serían necesarias desde un punto de vista mecánico solamente hasta aquí, ¿no? Porque están soportando este momento de aquí, ¿no? Pues lo que se prolonga una determinada longitud que se llama longitud, se llaman longitudes básicas y longitud neta de anclaje, que las expresiones aparecen en el código estructural y veréis con Amaya, una determinada longitud para conseguir ese anclaje. Aquí ya la barra no trabaja, no es necesaria, ¿me entendéis? Solamente está tensada aquí, porque aquí ya es suficiente con estos. Entonces, aquí, esas barras es como que estuviesen encastradas, empotradas dentro del hormigón que tiene alrededor. Entonces la tengo sujeta. Ahí el anclaje no es tan evidente como cuando lo veis aquí en patilla, ¿no? Pero está anclada. Todas las barras en todos los extremos tienen que estar ancladas. Ese sería un ejemplo de la explicación de cómo consigo un anclaje en prolongación recta. No sé si me explico o no. ¿Cómo lo ves? El otro día me dice un amigo, oye, no sé de quién estábamos hablando, dice, ese chico es una sota. Digo, hostia, si nunca había oído esa expresión, la verdad. Tengo 45 años y nunca la había oído, O sea, debe ser una expresión que antes se utilizaba. Vale. Oye, ¿qué es una sota? Es una persona hierática, es decir, una persona inexpresiva, ¿no? Por ejemplo, Eugenio, ¿conocéis el contador de chistes, Eugenio, catalán, valenciano? ¿Saben aquel que digo? ¿Nadie la ha oído nunca? No, sí que soy verdaderamente mayor. Entonces, ese tío contaba chistes y la gracia que tenía era que tenía una expresión hierática, es decir, inexpresiva. Ahí estaba su encanto, ¿no? De barbas y tal, estaba con el cubata tomando el cigarro, contando el chiste. Ya falleció hace unos años. Pues si vosotros tenéis una expresión hierática. No tengo ni puta idea a veces, me perdona la expresión, de si se está entendiendo, si no se está entendiendo, si te motiva, si no te motiva. Hieráticos. Entonces, mi pregunta es, ¿se entiende? Entonces, el anclaje en prolongación recta está ahora concentrada en el hormigón en una zona en la que no está traccionada. Todas las barras tienen que estar. Entonces, esto de aquí, por eso hemos hablado de Eugenio, esto de aquí, a saber si lo comprendéis, es en un extremo y en otro extremo lo mismo, el anclaje de esa armadura exterior, que es la banda metálica. ¿Entendéis? Sí, perfecto, correcto. Así, para que haya comunicación. En lenguaje, me acuerdo que estudiábamos en lenguaje, la asignatura de lengua, había una función en la comunicación que se llama la función conativa. La función conativa es demostrar a la otra persona que la estás escuchando, ¿no? Y que no estás en la inopia y tal, ¿no? Entonces esa función conativa, como es el teléfono, se efectúa así. Ajá, sí, ajá. Pero aquí, al no tener esa función conativa, por parte de vosotros, y algunos verdaderamente tenéis unas caras que es imposible saber lo que estáis pensando, pues se complica la comunicación, porque esto es una comunicación. Entre vosotros, es una comunicación. O yo al menos así lo interpreto. Podría estar de espaldas así, ¿no?
pasan 2 horas y me voy. Pero yo no quiero que sea así. Yo quiero comunicarme para que aprovechéis lo que quiero. Entonces por eso os estoy tocando la nariz ahora. Para desechar un poco, para que entréis un poco en el partido. Porque si no vais a hacerlo todo, vais a reservar todo tu esfuerzo para el día del examen. Es mejor que lo vayáis haciendo ya desde ya. Vayáis tirando los apuntes, vais preguntando, haciendo los que habéis propuesto, que los tengo por aquí, eso sí que está animando, etc. Bueno, continuamos. ¿Sabes? He venido aquí a pasar un poco el rato y tal, y me está tocando las narices. Sabrás que tío lo que yo quiero hacer. Yo, motivarte y enseñarte la medida de que puedo. Necesito tu colaboración. Porque el sujeto del aprendizaje eres tú. Yo te voy a ayudar, pero no aprendes. Si no, yo te puedo dar motivación, explicaciones claras. Tú tienes que participar. Es un discurso que hago todos los años, no es nada nuevo. Pero curiosamente, esto es tercero. En 2 años pasas de estar ahí sentado a estar trabajando. ¿Se va a producir en vosotros una transformación tal en vuestra forma de ser, de pasar de un aspecto hierático y pasivo a un aspecto activo, que es lo que quieren en una empresa? ¿Se va a producir? Tendrá que producirse. Pero se va a producir súbitamente. Acabas de acá y de repente, ¡pum!, ya has sido otra persona. O vas a ir creciendo en ese sentido profesionalmente desde ahora. Claro, pues esa es la idea. Bueno, vale, vamos a empezar este nuevo tema que es de estructuras metálicas. Acabaremos un poquito antes, vamos a hacer descanso. Y además viene bien que justo en lo que hacemos ahora, voy a cerrar, después de levantar antes, Bueno, entonces, nos viene bien este tema porque justo ahora en los programas de la parte de prácticas de ordenador, pues estamos con ello, estamos con estructura metálica. A través del programa CIP. Tiene varios módulos, uno es CIP 3D, que es el que vais a empezar a manejar ya a partir de la semana que viene, que es el módulo de CIP para cálculo de estructura metálica, y luego está CIPECAD, que es el módulo CIPERE para cálculo de estructura de hormigón armado. Es exactamente los mismos pasos. O sea, tanto en la estructura de hormigón armado como en la metálica tienes que primero definir las vigas, su geometría, luego su sección transversal, incluir las cargas aplicadas, definir las condiciones de contorno, si está empotrada o articulada, y en el caso de la metálica, eso sí, hay que definir cómo están unidas cada viga o pilar a las 2 vigas o pilares anexas, ¿no? En el caso del hormigón armado, ese aspecto es más sencillo, porque las uniones siempre son rígidas, como hemos visto ya en el tema. Bien, la ventaja que ofrece la estructura metálica sobre la estructura de hormigón armado fundamentalmente son 2. Primero, que podemos cubrir más luces sin apoyos intermedios en el hormigón armado. O sea, si tengo que cubrir una luz muy grande, por ejemplo en una industrial, lo haré mediante una viga metálica. Porque el hormigón armado, debido a su mayor peso y menor resistencia, pues no es una solución. De hecho, si quisiese prolongar la posibilidad de luz para una viga de hormigón armado, la haría pretensada, como último esfuerzo, ¿no? Pero desde luego para luces grandes es mejor el elemento metálico que es más resistente. Luego, otra cuestión más en las estructuras metálicas es que son rápidas de plazo de ejecución, porque no hay que hacer todo el tinglado de colocar el bosque de puntales, los empofrados, esperar a que el hormigón endurezca esos 28 días, etc. La estructura metálica pues, se levanta de una manera más rápida. Como desventaja, pues sobre todo el tema de los incendios, las barras de acero corrugado están protegidas del incendio por el hormigón, en cambio la estructura metálica está directamente expuesta. Es verdad que esos perfiles metálicos se suelen recubrir mediante unos recubrimientos tipo galvanizados, etc., para que resistan más ante la acción térmica. Y desde luego en la estructura metálica también se cubre el código técnico de edificación en el aspecto de seguridad de incendios. Pero ya tienes que invertir en utilizar recubrimientos ignífugos, etc. También a veces se hacen en hormigón armado si la carga de fuego es muy fuerte. Pero en principio tiene un mejor comportamiento el hormigón armado
conductor y al mismo incendio va a coger temperatura de una manera más lenta que la estructura metálica. Bien, entonces, ¿en qué situaciones es interesante pensar en una estructura metálica? Pues, por ejemplo, bueno, ya hemos dicho, en plazos reducidos, ¿no? Y cuando los terrenos son deficientes, ¿no? Si el terreno no es deficiente, si el terreno es muy bueno, tiene una gran resistencia y es muy homogéneo, pues entonces puedo hacer una estructura de hormigón armado. Pero si el terreno es muy heterogéneo, es decir, tiene diferentes resistencias en toda la planta del edificio y zonas en las que tiene poca resistencia, se pueden producir asentamientos diferenciales que lógicamente dañan más a una estructura más hiperestática, como es una estructura de hormigón armado, que una estructura menos hiperestática, como es la estructura metálica, ¿no? Especialmente si sus uniones son articuladas, ¿no? Esto no es nada nuevo. Los antiguos edificios de los mayas, de los incas, también de los romanos y de las civilizaciones mediterráneas, cuando construían en zonas próximas a fallas, pues hacían que sus elementos no fuesen totalmente rígidos, sino que permitían cierto desplazamiento entre ellos para que se acomodasen y, por lo tanto, liberarlos de esas sobretensiones que les provocarían si fuesen muy rígidos. Entonces, bueno, en nuestro caso, la estructura metálica, sobre todo si está articulada, tiene un mejor comportamiento ante esa situación si es un lugar en el que es susceptible de aparecer movimientos sísmicos. Bien. Dentro de los inconvenientes, pues bueno, tanto los ataques térmicos como químicos, una atmósfera muy agresiva, que puede ser una planta industrial, pues lo van a atacar más que al hormigón armado. Bueno, tanto ataque químico como ataque térmico. Bien, cuando nosotros hacemos un edificio, claro, nosotros dentro de esta asignatura, ¿qué parte del edificio cubrimos? La parte estructural, es decir, vemos cómo se ejecuta la cimentación, los pilares, las vigas, sus uniones entre ellas, los forjados. Por debajo de tierra, el muro o pantalla. Pues todos los elementos que construyen la estructura, es lo que abordamos en esta asignatura. Desde un punto de vista del cálculo, nosotros, a este edificio, por ejemplo, le liberamos de todo el cerramiento, de todas las instalaciones, y nos quedamos solamente con un modelo estructural formado por vigas, por decirlo así, ¿no? Vigas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con CIPE. De hecho, lo que hemos hecho es hemos hecho el pórtico, lo hemos exportado, y si os fijáis, lo último que hicimos el lunes fue ¡pum!, tener un montón de pórticos uno al otro, ¿no? O sea, al final, la estructura del edificio, lo que se calcula es simplemente un esqueleto de vigas, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que forman parte de la estructura? Pues bueno, los elementos estructurales, que definen su geometría, su longitud, su inclinación, tal. Aquí ya estaría, ¿no? A continuación, las condiciones de contorno, es decir, cómo está unida la estructura al terreno. Hay dos opciones: unión articulada, unión rígida. Unión articulada significa que tengo ahí un carrito con un pasador y que le echo 3 en 1 para que deslice bien. No, unión articulada significa que es una unión menos rígida, es decir, cuando veáis el detalle constructivo de la unión articulada de un pilar metálico, que es lo que estamos viendo ahora, con una zapata que son de hormigón armado, veréis que tiene un menor número o sea, lo que hacemos es, el pilar metálico, en la base suele tener soldada una chapa que está perforada, y de la zapata de hormigón armado salen, embebido dentro de ella, pues lo que llaman pilarillos, es decir, unos perfiles metálicos que entran imagínate, en los 4 agujeros de la chapa. Entonces, coges con la grúa y dejas el pilar metálico, la chapa entra dentro, los agujeros de la chapa entran dentro de esos pernos que quedaban a la espera para recibir al pilar, y luego pues, se puede desatornillar o se puede atar, ¿no? Entonces, esa sería la conexión. Si luego así, tiene una más articulada. Pero en vez de colocar 4, coloco 16 tornillos, y encima coloco rigidizadores en los lados, la voy haciendo más rígida. Entonces, el detalle constructivo rígido articulado, que lo vais a ver en los apuntes, representa una manera en la cual estás restringiendo más o menos los grados de libertad, en este caso sobre todo el giro. ¿Me estoy explicando? Bien, entonces, veréis exactamente cómo es una unión articulada y cómo es una unión rígida. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos suponiendo? ¿Que es una unión articulada o rígida? A la vista de estos esquemas de aquí. Rígida. Rígida porque está incluyendo un momento, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un detalle constructivo de tal manera que fuese rígida, es decir, que cuando lo voy a ejecutar tendré que hacerlo de tal manera que se haga, ¿no? Y los tengo un poquito más hacia adelante, ¿no? Aquí, en esta tabla de aquí, se ve, está girada, ¿no? Se ve el ámbito de actuación de cada material, ¿no? Bueno, si quiero grandes luces, prefiero estructura metálica que de hormigón armado. Un poquito lo que aparece aquí.
En el límite, cuando quiero ir a luces mayores que las que me permite el hormigón armado, igual no tan grandes como los que podría alcanzar con la estructura metálica, podría irme al hormigón pretensado. Si tengo posibilidad de que aparezcan incendios o ataques químicos por atmósferas agresivas, por ejemplo, en plantas industriales, es mejor la de hormigón armado que la de metálica. Conviene que echéis un vistazo a esta tabla para ver el rango de aplicabilidad de cada una de ellas, porque cuando empecéis a hacer el trabajo acelerado, la primera decisión es, bueno, ¿y esto qué lo hago? ¿Con metálica, con hormigón armado? Y ya, si ya empezamos lanzando una viga de 40-50 metros de hormigón armado, ya empezamos mal. O sea, el profesor ya va a empezar a ver problemas desde el inicio, ¿no? Entonces, conviene que le echéis un vistazo, ¿vale? Bien, perfiles simples. Bueno, claro, ¿cómo están constituidas las estructuras metálicas? Pues bueno, están hechas a base de perfiles metálicos, normalmente perfiles de acero laminado. Se hacen en plantas de laminación que tienen un aspecto similar al primer vídeo que os puse. Lo que pasa es que en este caso la colada estaba haciendo barras de corrugado y en esa otra situación la colada lo que hace son perfiles. Los moldes son en forma de U, de I, etc. Su manera normalizada de llamar, su manera estándar de llamar son perfiles o IPN, IPE, cierta diferencia un poquito entre ellos, ¿no? Entonces, este tipo de perfiles, unidos unos a otros, forman ese esqueleto que constituye la estructura metálica. ¿Cuál va a ser el elemento decisivo en nuestra asignatura? La unión entre ellos. Porque, efectivamente, desde un punto de vista constructivo, el perfil no nos aporta nada, porque ya viene hecho, está prefabricado. La estructura metálica es prefabricada. Lo importante, y eso es lo que os voy a preguntar, en cuanto a metales constructivos, es ver cómo están conectados, porque estarán conectados de diferente manera si esas uniones las vamos a considerar en el cálculo rígidas o articuladas. ¿Vale? Que es lo que vamos a ir viendo durante todo el tema, ¿no? Hay también perfiles con forma de L, hay prontuarios en los que, o ábacos, como queráis llamar, en los que para cada perfil te dice cuál es su momento de inercia, su radio de giro, etc. Digamos que para facilitar su cálculo. Entonces, vamos a ver cómo constituir cada uno de los elementos de una estructura metálica, cada elemento estructural a base de perfilería metálica. Empezando con los pilares y a continuación viendo las vigas y su conexión. Bien. Las piezas a compresión, los pilares. Mira, lo ideal desde un punto de vista mecánico sería que la sección de esos pilares pues tuviesen una sección en forma de H. ¿Vale? ¿Por qué se prefieren los que tienen forma de H frente a los que tienen la forma de I, en los cuales, bueno, para empezar, como definiciones, ya yo la he visto en otra asignatura, ¿no? Pero a esto se le llama las alas del perfil y a esta zona central se le llama el alma del perfil. ¿Vale? Entonces, ¿qué es si el elemento es un elemento de compresión, si es un pilar, necesito que tenga un comportamiento igual en los dos planos de flexión. Vale. Entonces, por eso la geometría ideal, no siempre es así, pero sería la manera más eficiente de hacerlo, sería utilizar un perfil con forma de H, porque es la geometría del perfil normalizado que tiene más parecidos los momentos de inercia a flexión en los dos planos de flexión. ¿De acuerdo? Si tú cojas un perfil en forma de I, por ejemplo, ¿no? para comprobar si me estáis entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Si yo cojo un perfil, por ejemplo, en forma así de I, aquí tengo dos planos, ¿no? El plano A, por ejemplo, y este plano le vamos a llamar plano B, ¿no? Es decir, flexión en el plano B o flexión en el plano A. Mi pregunta es, ¿en cuál de los dos planos tengo una mayor rigidez? ¿En el plano A o en el plano B? ¿Alguien ha respondido? ¿El B? Okay, correcto. Lo que hago es, si recordáis las expresiones del momento de inercia, eran áreas por distancias al cuadrado. Hay tablas en las que directamente te dicen un IPN 80 es un momento de inercia con respecto a sus dos ejes, ¿no? Si no la tienes, lo puedes calcular a mano. ¿Cómo? Pues calcular
calculando las áreas y multiplicándolas por distancias al cuadrado. Si la geometría es muy rara hay que hacer integral. Si la geometría es así rectangular no necesitas hacer integral. Pero necesitas utilizar un teorema que se llama el teorema de Steiner, para poder trasladar, por ejemplo, que yo sé el momento de inercia, por ejemplo, de este rectángulo con respecto a su eje, para poder trasladarlo a este eje de aquí. Cosas de física. Lo que quiero decir, está claro que si el momento de inercia son áreas por distancia al cuadrado, aquí estoy distanciando mucho con respecto a este eje, entonces tengo mucho momento de inercia con respecto a este eje. ¿Vale? Entonces, en el plano, a flexión, en este sentido que entiendes tú, está mucho más rigidizada que en el otro plano, en el plano. Porque tengo mucho más momento de inercia con respecto a este eje de aquí. Con respecto a este otro, aquí las áreas ya las tengo más cerquita. Entonces, si tengo más inercia con respecto a este eje, este es el eje en el cual, digamos, flecta la viga en este, o sea, con respecto a este eje, la flexión es en este plano de aquí, el plano B, como tú bien has dicho. ¿Se entiende la explicación? ¿Sí o no? Ok, vale. Parece que el sermón ha tenido una leve influencia en algunos de los puntos, ¿no? Bien, pues un perfil H está más equilibrado en los dos planos, ¿no? Entonces, si dice, oye, pues he visto o vamos a hacer nosotros la nave que vamos a hacer, vamos a hacer perfiles ahí. Oye, pues tal, ¿qué pasa? No pasa nada, va a cumplir los estados de intuición y servicio. Pero seguramente estás metiendo más acero que si los hicieras con perfiles H. En cambio, en las vigas, ¿qué pensáis? ¿Qué es mejor, un H o un Ni? Vale, porque ahí sí que hay un plano de flexión, ¿no? Preferente. Bueno, pues yo puedo componer la sección de un pilar con un perfil simple o soltando perfiles simples para formar un perfil compuesto. O incluso puedo formar un perfil pues, similar al como hemos visto al refuerzo del tema anterior, con perfiles angulares y presillas entre ellos. Entonces, hay perfiles simples, perfiles compuestos, también se pueden formar a partir de chapas unidas a perfiles normalizados, que están lógicamente soldados entre ellos, o solamente unidos entre chapas. ¿Por qué a veces tengo que recurrir a esto? Porque esto me va a costar más. Me va a costar más tener que hacer esto que recurrir a un perfil normalizado. La ventaja de la normalización es que es más barata. Porque hay un IP80, un IP100, un 120 y las empresas proveedoras de esos perfiles, las empresas que tienen los trenes de laminación, tienen moldes para esos perfiles. Entonces les sale más barato, pueden hacer un montón de ellos. Claro, si tú pides un perfil IP no normalizado de IP que tenga el 135, no lo vas a tener, ni te lo va a ofrecer, porque tendría que preparar unos moldes específicos para ello. Entonces, si tú necesitas una inercia diferente a la que te dan los perfiles normalizados, podrías construirte uno soldando chapas. ¿Me explico su utilidad? Yo podría calcular el momento de inercia con respecto de este eje, por ejemplo, el teorema de Steiner. Piezas a flexión. Son las vigas. Otro, ¿no? Es viga. Compañeras, viga, otro. Bien, pues bueno, los perfiles aquí pueden ser IPN o IPE. Y, pues nuevamente, puedo tener perfiles simples, como la estructura que vamos a hacer mediante el programa de ordenador, en el aula de ordenador, van a ser perfiles simples, pero también podría formar perfiles compuestos si necesito mayores inercias que las que me aportan los perfiles simples. Aquí ya se empiezan a indicar unos elementos que tendréis que dibujar en vuestras soluciones del examen, que son los cordones de soldadura. En el examen tenéis que dibujar el cordón de soldadura para indicar cómo están unidas las piezas, ¿vale? Porque aquí, en estructura metálica, en las uniones, las podemos hacer de dos maneras. Una es por soldadura, otra es por remaches o tornillos, ¿vale? Pues si tú no dibujas la soldadura, yo no sé cómo está construido. Entonces no estás respondiendo a la pregunta, porque yo no te estoy preguntando el cálculo del estado límite último, ni que me definas el espesor que tiene que tener. Eso es Tecno 2. Te voy a explicar cómo está construido, y si tú no me dibujas el cordón de soldadura, no estás respondiendo a cómo está construido. Pues esos son mis criterios de calificación. Bueno, y iréis viendo los que vais haciendo en mis correcciones, ¿de acuerdo? Vigas aligeradas para pasar por ellas las instalaciones y para reducir su peso propio. Y ahora empieza pues, la parte pues, más densa, ¿no? Que es los detalles constructivos, ¿no? Esto era un poquito más teoría y ahora viene un poquito más la práctica, ¿no? Entonces, aquí, a diferencia de la estructura de hormigón armado, vamos a ver la unión, lógicamente, de los elementos entre sí, vigas y pilares. Y a diferencia del hormigón armado, en la estructura metálica las uniones pueden ser o rígidas o articuladas.
Entonces, por eso tenemos una mayor variedad de posibilidades. Y por eso, además, en el examen, cuando te pidan una unión metálica, a partir de que acabamos este tema, ya podemos proponer otra unión metálica, os deberá decir enunciado si se está pidiendo una unión articulada o no. En el caso de hormigón armado, no os va a decir nada. Si levanta alguien la pregunta y dice, oye, este unión de hormigón armado, ¿cómo es? ¿Habéis escrito articulado? Pum, pum, danger, pum, pum, pum. O sea, estás colocando todas las flechas apuntándote a ti. Es decir, hostia, ¿cómo que un hormigón armado que tiene un adjunto hormigonado con unas armaduras de espera articulada? ¿Cómo? Vale. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se pueden ejecutar las uniones entre ellas. Bueno, sobre todo si tienes que cubrir una gran longitud, ¿no? y te ves obligado a hacer esto, porque realmente lo ideal sería tener la viga de manera continua. Las uniones siempre son puntos más delicados, ¿no? Pues se puede hacer mediante una soldadura aquí a tope, como la que se ve aquí. Claro, lo cual es relativamente sencillo hacerlo si las vigas tienen la misma inercia, la misma sección. Pero si tengo dos vigas de diferente sección, porque entramos en una zona donde los momentos flectores son mayores, pues entonces la cosa se complica. Y como veis aquí, se necesita una chapa aquí y dos rigidizadores. Recortar aquí el alma de la viga de la izquierda y las dos alas de la viga de la derecha. Digamos que la parte rayada es lo que llamamos el cordón de soldadura, que une, en este caso, un alma de una viga a otra, y en este caso los dos rigidizadores, que son chapas nuevas que he colocado, y esta chapa también es nueva, ¿vale? Esta ala y esta ala pertenecen a la viga de la izquierda y esta ala y esta ala a la viga de la derecha. Ahí se ve un detalle de la unión, está repasada con cordón de soldadura por las dos partes. En ocasiones se utilizan en las uniones, esta sería otra alternativa, una chapa metálica que se suelda todo el perímetro y un elemento tapajuntas o cubrejuntas ahí en la zona central. Ahora vamos a unir diferentes pilares entre sí. Pilar con otro pilar en la vertical. Bueno, en las uniones de pilares, bueno, ¿qué uniones tenemos dentro de los pilares, ¿no? En la vertical. Pues la primera unión es la que tenemos con la cimentación. Unión pilar, zapata, cimentación. Y luego la unión de los diferentes pilares en la vertical. La unión con la cimentación se puede hacer pues de dos maneras. Se puede hacer mediante una chapa metálica, que tiene colgados, hay unos que está perforada y los pernos de la zapata entran dentro, como os he dicho antes. O también se puede hacer, en vez de mediante esa chapa metálica soldada, mediante tornillería, como se hacen las farolas. Las farolas están ancladas al suelo, tienen su cimentación, entonces de la cimentación de la farola salen unos tornillos. Al principio, cuando todavía no he colocado la farola, ves los tornillos salientes, entonces coges la farola que tiene una chapa pegada en su extremo inferior, está perforada, la haces pasar, la coges con una grúa, ¿no? La haces pasar por los pernos que están salientes y luego la atornillas, ¿no? Con un par de aprietes necesario para que no se te mueva, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que tenemos. Tanto si tenemos una cimentación como si tenemos debajo unión, por ejemplo, de un pilar metálico a un pilar de hormigón armado, ¿vale? Si tenemos la unión a un elemento inferior de hormigón armado, bien sea una zapata, bien sea un pilar de hormigón armado, pues la alternativa es siempre pues, a través de pernos que están embebidos dentro del elemento inferior. Este detalle no tenéis por qué aprenderlo, es una unión muy compleja, en un pilar de mucha inercia, entonces se necesita una unión muy rígida, ¿no? Pues bueno, está bien que lo veáis ahí, pero no va a ser necesario dibujar ese detalle, ¿no? Bueno, aquí veis cómo se consigue la unión de esas chapas que van a permitirme la conexión al elemento inferior. Están soldadas, este es el cordón de soldadura, eso sí que tenéis que dibujarlo siempre, ¿no? En todo el perímetro a ese pilar. Y ya cuando tú lo traes a la hora está ya hecho, ¿eh? Viene ya del taller, ya viene el perfil con su chapa soldada, ¿no? Aquí veis lo mismo, solamente que con rigidizadores en esta dirección y en esta dirección. Cuando decimos que la estructura metálica puede ser articulada o rígida, ¿a qué es a lo que realmente nos estamos refiriendo? Mirad, si pensamos en dos dimensiones, que siempre es más fácil entenderlo en dos dimensiones que en tres dimensiones, aunque la extrapolación es sencilla, si pensamos en dos dimensiones, nosotros
cuando unimos dos elementos estructurales, una viga con un pilar o otra viga con otra viga, nosotros en cada sección de una viga o de un pilar tenemos 3 grados de libertad, ¿no? En 2 dimensiones, 3 grados de libertad, 3 degrees of freedom, ¿no? Uno es el desplazamiento horizontal, otro es el desplazamiento vertical, es un problema en 2 dimensiones, y otro es el giro, ¿vale? Que están impedidos por las 3 reacciones o esfuerzos que calculamos en problemas 2D, que son el esfuerzo axial, el esfuerzo forzante y el momento de fuerza. Vale. 3 incógnitas por sección, pues existe 3 grados de libertad. En 3 dimensiones tenemos 6 grados de libertad y 6 que son los esfuerzos que restringen los correspondientes grados de libertad. Bien, pues cuando nosotros en estructura metálica decimos que las uniones pueden estar rígidas o articuladas, nos estamos refiriendo a uno de esos 3 grados de libertad. Porque los otros 2, lógicamente, siempre van a ser rígidos, ¿no? ¿A cuál de los 3 que nos estamos refiriendo? Al giro, ¿no? Es decir, oye, es que si no es infinitamente rígido el desplazamiento, es que se me suelta, ¿no? De manera horizontal o de manera vertical, ¿entendéis? Entonces, garantizar la rigidez frente a esos otros 2 grados de libertad es relativamente sencillo. Lo complicado es frente a giro. Entonces, las estructuras articuladas, metálicas articuladas, tienen mayor flexibilidad a giro que las estructuras rígidas, ¿vale? ¿Existe una estructura perfectamente articulada? No. ¿Existe una estructura una unión infinitamente rígida? No. ¿Existe una carga absolutamente puntual en la naturaleza? No. Porque dice, oye, si yo apoyo mi dedo en esta estructura que es una placa, en el cálculo la voy a considerar como una carga puntual, porque ocupa muy poco espacio de aplicación frente a las dimensiones de la tabla. Y no me voy a equivocar más que en el tercer decimal en el cálculo de la flecha, por ejemplo, ¿no? Si aplicase más carga, porque ahora mismo ni se está deformando. Pero la carga realmente no es puntual, porque yo me mancharía ahí unas micras cuadradas. Quiero decir, carga puntual, carga uniformemente distribuida, unión perfectamente rígida, unión perfectamente articulada, no son conceptos reales, son conceptos ideales. Son modelos de la realidad. Pero claro, esos modelos de la realidad nos permiten calcular si cogemos el modelo adecuado para nuestra situación. Entonces, eso lo estamos haciendo continuamente en ingeniería, simplificando mediante modelos. Lo importante es seleccionar el modelo que me permite calcular mi problema con suficiente precisión. Ese es el tema. Entonces, para explicar esto, pues hay una transparencia. Ya, es que igual. Hay una transparencia que me gusta mucho, en la que se explica el concepto que acabo de hacer. Antes de empezar a colocar todos estos detalles, que luego van a ser los que vais a tener que dibujar y tal. En esta transparencia de aquí se explica muy bien el concepto que yo quiero decir, ¿no?
Entonces, con esto ya voy a dedicar un tiempo y vamos a finalizar. El próximo día veremos el vídeo reportante, no armado, que es el último que nos queda ver, y acabaremos el tema de estructura metálica. ¿Vale? Pero quiero detenerme aquí, ¿vale? Porque creo que es interesante. Vamos a ver. Es un aspecto que está relacionado con lo que voy a explicar el próximo día. ¿Vale? Estaba diciendo antes era el concepto de rigidez o articulado, ¿vale? Que afecta a la libertad de giro. El desplazamiento, lógicamente, no se separa, ¿no? En dirección horizontal y en dirección vertical. Entonces, cuando hablamos de una unión articulada en estructura metálica, nos referimos a su flexibilidad frente a giro. ¿Vale? Entonces, mirad, creo que esta es una manera muy interesante de explicarlo. Mirad, aquí voy a representar, en este sistema cartesiano, voy a representar momento flector frente a giro. ¿Vale? Ese es el grado de libertad que yo voy a controlar ahora. ¿Vale? Pues esto es tan sencillo como lo siguiente, ¿no? Yo cojo un pilar y lo uno a una viga, ¿vale? Y lo uno de diferentes maneras, con mayor o menor rigidez. Lo vamos a ver en las próximas transparencias, ya vais a ver cómo son las uniones rígidas y articuladas. Bien, cuando yo cojo, y ahora lo hago, imaginaos, no puedo, como dice Calavera, no se puede hacer 40 días y los alumnos hormigonando las vigas y tal, para luego ensayarlas y tal, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Tendríamos que coger estos perfiles, llevarlos al laboratorio, ensayarlos y tal. Pero bueno, para transmitir este concepto no necesito ejecutarlo, ¿no? Coges un pilar, coges la viga y ahora, si tú la sujetas y tiras de esta, para provocar un flector relativo entre esas dos, provocar un giro relativo entre estas dos barras, ¿no? Tiras de aquí, ¿no? Sujetas de aquí y tiras de aquí. ¿Vale? Bien, entonces tú tiras aplicando una carga, ¿no? Provocas un flector. Vale. Tú vas cada vez apretando más fuerte y vas dando cada vez un valor de momento mayor. Y vas midiendo el giro en radiones entre el centro de este viga y entre la directriz del pilar, ¿no? En un inclinómetro, hay elementos de laboratorio para las fechas las medimos con relojes comparadores, etc. Medimos ese ángulo con el inclinómetro, clac, 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 clac. Entonces, aplico una carga, doy un valor de momento. Mido cuánto se ha producido el giro relativo, ¿no? Cuánto se han aproximado. Tantos radianes. Pum. Meto más carga, lógicamente se aproximarán más. Pum. Meto más carga, pum. Meto más carga, pum. ¿Entendéis cómo estaría construida esta curva? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, si yo lo hiciese con una unión de este tipo, con 1 en números romanos, el aspecto que tendría sería así. Vale. Si yo lo hiciese con una unión tipo 3, que ya tiene aquí unos rigidizadores y que tiene mayor número de tornillos, etcétera, etcétera, vuelvo a hacer lo mismo, sujeto aquí, aplico carga aquí, cada cargador de carga mido el ángulo que se nos va cerrando la unión, ¿no? Inicialmente está a 90 grados así, si dibujo las directrices de las dos, ¿no? Y luego pues me va bajando. Estoy dibujando muy exagerada la deformación de la unión, ¿no? Pues, el ángulo que se ha subtendido durante esa flexión, pues esta porción de ángulo más esta porción de ángulo, en fin. ¿Vale? Inicialmente estaba a 90, luego está a 87, pues han sido 3 grados, 1,5 por cada que hemos partido, ¿no? Ese es el ángulo que estoy midiendo, ¿se entiende? Entonces, si yo coloco estos rigidizadores, para un mismo momento voy a obtener pues, un ángulo más pequeñito que el que obtenía aquí, porque la unión es más rígida, tiene aquí rigidizadores, mayor número de tornillos alrededor, etc. Ya veremos cómo tenemos que practicar la estructura metálica de esa unión para hacerla más rígida. Y daría esta forma. ¿Vale? En una situación que tuviese una situación intermedia entre esta y esta, pues su comportamiento sería así. Mi pregunta es, ¿cuál de las 3 curvas en números romanos vamos a suponerla como comportamiento articulado? La primera. ¿Y cuál de las 3 curvas la vamos a suponer como comportamiento rígido? La tercera. Voy a ir más lejos. ¿Cómo debería ser la forma momento frente a ángulo para ser infinitamente rígida la unión? Vale. ¿Y cómo debería ser la unión momento ángulo para ser infinitamente articulada? Exactamente. Es decir, si esta curva degeneraría en el eje vertical si fuese infinitamente rígida y degeneraría en el eje horizontal si fuese perfectamente articulada. Pero el comportamiento real de una unión, y yo he tenido ocasión de medirlo en vigas, es o este, no es este ni este. Y luego cuando tú lo calculas como si fuese infinitamente rígida o infinitamente articulada. Y con gran precisión. Luego cubierto por los clientes, pero con gran precisión. Pero lo que quiero decir es que no existe una unión perfectamente articulada ni una perfección
perfectamente rígida. Incluso cuando haces cálculos manuales, sí pones el círculo de articulado o el rayadito de empotramiento, ¿no? Pero cuando haces cálculos con el ordenador, incluso puedes decirle que esa unión no es ni infinitamente rígida ni infinitamente articulada, sino que tiene una rigidez de tantos. Entonces es como un resorte, un muelle. Si es defines la rigidez de ese muelle y entonces defines la rigidez de esa articulación. En vez de decir que tiene rigidez infinita o rigidez cero, le das un valor a esa rigidez. Eso también puedes hacer en cálculos por ordenador. ¿Vale? Pero en la mayoría de las ocasiones los cálculos se hacen con rígida articular. Lo importante es que cuando vayas a ejecutar tú la unión, la hagas verdaderamente rígida. Que selecciones uno de los detalles constructivos que tienes ahí de rígida. Porque ahí te garantizo que lo puedes luego modelizar como rígido. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es más o menos lo que quería contaros hoy. ¿Tenéis alguna? Este es el momento de más, ¿no? Está bien. ¿Tenéis alguna duda o algo? Y el próximo día voy a volver a pedir, por favor, como habéis acabado la clase un poco más